Estimados amigos de newstime.bo, tengan ustedes muy buenas tardes. El país está ingresando a una etapa preelectoral. Prueba de ello es que el masismo está celebrando en Laucaegni su propio escenario político para que Evo Morales sea candidato oficial de esa tienda política. Pero ¿qué hay de la oposición? En este tema de crisis económica, más informalidad en el país, no se ve a una oposición clara, hay falta de líderes en Santa Cruz y en Bolivia, porque apenas se menciona Luis Arce Catacora, Evo Morales, y por ello, por esta razón vamos a conversar hoy con Javier Solares. Le doy la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Hilton. Siempre es un gusto estar en la revista Newstime, de verdad que es un placer. Y como tú lo mencionabas, justamente el país está viviendo un momento bastante álgido en temas políticos ya preelectorales, justamente con estos movimientos del MAS, pero también preocupa el otro lado. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué es lo que está pasando con esas ideas de unidad, con la renovación política y una sociedad boliviana que no encuentra sobre todo una verdadera representatividad para poder darle solución más adelante a sus problemas? ¿A qué atribuye usted, tomando en cuenta sus análisis que hacen tanto en el tema económico como político, esa falta de liderazgo en este momento, donde no se ve una posición y donde el masismo con el arcismo prácticamente está en todo el escenario político nacional? A ver, hay que tomar en cuenta varios elementos que son importantes en este sentido. El primero es que para tener justamente o generar un contrapoder a lo que se está viviendo en el país, en primer lugar tiene que haber un concepto en función a una unidad política, sobre todo de criterios y sobre todo basado en un plan. Lamentablemente la oposición no tiene un plan estratégico, carece de eso. Y por otro lado, la improvisación política que conlleva esta falta justamente de no tener una estrategia sólida, mancomunada, hace de que sean presas fáciles del movimiento al socialismo y sobre todo las jugadas que existen o que se dan dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lamentablemente hay una oposición que no ha encontrado en estos últimos años sobre todo un hilo transversal para hacer propuestas a toda la población boliviana que pueda ser atractiva y captar votos del otro lado, pero sin embargo lo que sí se puede apreciar bastante es simplemente una oposición que solo se dedica a criticar, una oposición que solo se dedica a hacer cuestionamientos, pero no a hacer algo propositivo, y eso es algo que le está faltando a los opositores. Pero eso también viene de la mano justamente con la renovación política que debería existir. Y esto no se está viendo, no se prevé posiblemente que vaya a darse para las elecciones del 2025. ¿Cómo ve usted el escenario que se está desarrollando en este momento en Laucaegni con el candidato Evo Morales? A ver, esto es muy importante. El movimiento al socialismo es víctima de su propia creación, es víctima de su propia génesis. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el MAS, y como lo dice su nombre, instrumento para la soberanía, instrumento de los pueblos, es justamente una conjunción de múltiples asociaciones, sindicatos, los que se denominan movimientos sociales, que tienen diferentes intereses cada uno por un sector específico. Pero a eso hay que sumarle que la mentalidad, sobre todo en Bolivia, y la mentalidad política siempre ha sido caudillista. Entonces eso con el tiempo va generando problemas graves, no solamente en la representatividad, sino también en la legitimidad que pueda tener cada organización social. En el sentido de que todos los dirigentes siempre buscan tener mejores espacios de poder. ¿Por qué? Porque ven que accediendo al poder del Estado y al control, pues van a tener recursos económicos para ellos y sus organizaciones, y ahí es donde viene justamente el tema de la corrupción. Entonces yo creo que el MAS está pasando por un momento, ha encendido la chispa de una implosión que se va a dar ya en estos días y que seguramente va a culminar el próximo 17 de octubre cuando se dé el cabildo en la ciudad del Alto, porque ahí se va a medir las fuerzas de un lado con otro lado, es decir, Evo contra Luis Arce y sobre todo las determinaciones de mayor legitimidad. Fíjese bien que han tratado de evitar de que se consuma justamente el Congreso del MAS
porque ha habido un fallo de un tribunal de garantías. Pero por otro lado, digamos, se está presentando una figura como la que va a ser el Cabildo el 17 de octubre, donde justamente ahí no se podría cuestionar incluso las decisiones que se tomen. Yo creo que en este momento, y me preocupa bastante, Hilton, es que la agenda política del MAS, los conflictos internos del MAS, se convierta en la agenda de debate nacional, cuando en realidad debería ser todo lo contrario. Lo que deberíamos estar cuestionando en este momento es, en primer lugar, la falta de reactivación económica. ¿Qué va a pasar con el tema del gas? ¿Qué va a pasar con el tema del litio? ¿Qué va a pasar sobre todo con la economía, las reservas internacionales, la venta del oro, la explotación irracional, la contaminación y sobre todo, digamos, el abuso de poder, las violaciones permanentes a los derechos humanos que ejerce el gobierno de Luis Arce, que es casi, inclusive podría decir que es sobre todo más que el gobierno de Evo Morales. Estamos en un momento muy delicado, tanto político como económico en Bolivia. A ello se suma esta profunda grieta que hay entre políticos, ciudadanía, algunos sectores que se acercan, como el empresariado, a don Luis Arce Catacora, demandando una serie de acciones para reactivar la economía, pero en el fondo no se observa ese dinamismo para sacar a flote de una vez esa economía para los bolivianos. ¿A qué atribuye usted esta situación? A ver, lo que no existe son resultados en realidad, más allá de lo que puedan haber reuniones de uno y otro sector. Aquí lo que se está viendo es que el interés corporativo de cada sector, de cada grupo político, incluso de los sectores empresariales, está primero sin tener en cuenta una visión primero de país y segundo tener un plan de desarrollo para Bolivia. Yo creo que esto está carcomiendo en realidad a todo el país y me preocupa, y lo vuelvo a repetir y con lo que tú decías justamente, esta grieta que se hace mucho más profunda, que nos está llevando a todos a caernos en un abismo, producto justamente de que el gobierno tiene intereses específicos con ciertos sectores, luego sectores que se ven un poco presionados tienen justamente que buscar al gobierno para encontrar algunas salidas, por un lado apoyo político implícito desde los sectores empresariales hacia el gobierno y por otro lado las dádivas que el gobierno le da a los empresarios. ¿Y quién queda al medio perjudicado? Queda al medio el ciudadano de a pie, la clase media, los pequeños empresarios, los microempresarios que son incluso los que mueven más el tema laboral en el país. Entonces yo creo que no se está trabajando por ningún lado un proyecto que sea de desarrollo para todos los bolivianos. Y esto al parecer va a continuar. No creo que se encuentre una solución el 2025 con unas nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque está instaurado un sistema que el MAS ha creado en estos últimos casi 20 años prácticamente que va a estar en el poder, donde la presión, el chantaje, el juego de poder es lo que va a dinamizar las relaciones en cualquier gobierno donde el MAS esté con cualquiera de los sectores, empresariales, partidos políticos, sectores de la sociedad, movimientos sociales, donde en realidad lo que va a primar va a ser el interés de cada sector. Y va a haber algo que lo va a cubrir todo esto, que es un sistema de miedo que se ha implementado. Yo escuchaba muy atento lo que usted menciona en torno a lo que es un abismo. No quiero aplicar ese término, pero apuntamos, por lo menos se perfila esa situación. A ello le sumo el tema de los bloqueos en la cual está en estos momentos Santa Cruz y que está colapsando el sector productivo y sin embargo no se nota, o sea, como usted bien menciona, los resultados no hay, no son alentadores. En ese escenario, ¿usted considera que se debe dar un paso crucial? ¿Dónde debe apuntarse en este momento? A ver, seguimos con el problema de los bloqueos. En este momento sigue estando bloqueada Santa Cruz. Hubo una especie de comper, podríamos decir, con el tema de la feria, pero otra vez los conflictos vuelven. Santa Cruz vuelve a ser nuevamente asfixiada económicamente. El sector del transporte protesta, el sector de los exportadores lo mismo. Las pérdidas multimillonarias para este departamento, que es el principal motor de la economía boliviana. ¿Dónde apuntar? ¿Qué hacer? Pues en este momento lo que hay que empezar a plantear es justamente un proyecto de Estado, un proyecto donde pueda existir por lo menos el mínimo
el mínimo de ideas o planes que puedan ayudar a que sectores empresariales, sectores de transporte, sectores productivos en el país y sobre todo la clase media pueda encontrar por lo menos una esperanza por la cual puedan apostar el 2025 para empezar a solucionar estos problemas que de manera permanente los viene sufriendo Santa Cruz. Cuando habla de esa esperanza, y le retomo el tema, la primera pregunta, hablando un poco del tema político, esas mesas de unidad, oposición versus más Evo Morales, Luis Arce Catacora, ¿usted cree que va a funcionar? ¿Cree que se va a dar esa situación? Por un lado, el MAS con sus problemas, con sus divisiones, con su permanente bombardeo, sobre todo de campaña preelectoral, y por otro lado, una oposición que no encuentra sobre todo los lineamientos. Unas mesas de unidad que no tienen sobre todo un objetivo claro, solamente se habla en un principio de generar unidad para ganarle al MAS, pero no estamos debatiendo proyecto país, no estamos debatiendo nuevos liderazgos, no estamos sobre todo cuestionando a los partidos políticos porque son ellos los que van a llevar adelante no solamente las candidaturas, son los que van a negociar la mesa de unidad de quienes la conforman. Pero como está yendo en este momento la situación, vamos a tener la mesa A, la mesa B y vamos a tener 4 o 5 partidos sueltos más en la próxima elección. Ahora, ¿quiénes van a estar representando a las mesas de unidad? Esa es la gran pregunta. Hay una situación totalmente así dividida, muy grande. Hay una dicotomía entre partidos políticos y ciudadanía. Los partidos políticos no están oliendo, no están sobre todo bajando a conocer la realidad del ciudadano, ese ciudadano de a pie que trabaja todos los días, que se levanta a las 4 de la mañana y vuelve a su casa en la noche para poder justamente llenar o hacer alcanzar el dinero para fin de mes. Y sin embargo, se está pensando ya en quién va a ser el candidato, quién va a ser justamente el que le va a hacer frente a Evo Morales o el que le va a hacer frente a Luis Arce, cuando en realidad el verdadero problema está abajo. No es solo pensar en mis intereses o pensar en que yo me voy a poner la banda presidencial y olvidarme del ciudadano de a pie. Aquí hay que tener un acercamiento directo con la gente. Hay que empezar a conocer sus necesidades, sus problemas. Hay que escuchar qué es lo que realmente quieren, qué desean. ¿Cómo se ve el boliviano al año 2000, no solo 25, al año 2030? Por lo menos, ¿cómo ven a sus hijos que ahora tienen 5 o 10 años? ¿Cómo los ven cuando ellos tengan 20 o con una persona que tiene 50? ¿Cómo se va a ver cuando tenga 65 y no tenga dinero para pagar su jubilación o no el Estado no tenga para devolverle? Entonces yo creo que esas preguntas, esas situaciones son las que hay que darle respuesta antes que empezar a hablar de temas de mesas de unidad, que yo voy a ceder un partido, que yo voy a agarrar y voy a poner mi estructura, no, que yo ya tengo hablado con unas agrupaciones ciudadanas y yo presento mi candidatura. O sea, estamos yendo y estamos haciendo las cosas al revés. Y yo creo que Bolivia no puede seguir en ese camino. La clase política tiene que cambiar. Le agradezco a don Francisco Javier Solares un análisis más allá del punto de vista económico, político, porque Bolivia ingresa a una etapa preelectoral y bueno, se están dando las primeras acciones con este tipo de empleados que tiene el MAS en este momento, la UCAeñe, con don Evo Morales. Hoy comenzamos un nuevo ciclo en newstime.bo. Vamos a realizar entrevistas cada miércoles en este preciso horario y además de los días lunes y viernes. Dios mediante, tengan ustedes muy buenas tardes.